Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela, una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Golpeé la puerta con los nudillos como se golpea cuando la paciencia ya no alcanza y ella abrió despacio, con esa mirada pequeña y brillante que tienen las mujeres que han visto demasiado y, sin embargo, siguen cuidando de los demás. Me miró como si yo fuera una extraña. Fue en ese segundo, al ver sus ojos abiertos de sorpresa, cuando comprendí que algo muy hondo se había roto en su mundo rosa. Susurró mi abuela, que en realidad era la abuela de mi abuela porque esta historia es antigua y enredos hay muchos y su voz fue una colcha que me cubrió de nostalgia. Hacía años que no la veía tan cuidada y elegante. Llevaba las perlas que siempre usó en las grandes ocasiones, las mismas perlas que, según decía, pertenecieron a su madre y a su madre antes que a ella. Esas perlas tenían una historia propia y yo las conocía como se conoce el olor del café en la mañana. Familiar, entrado en la memoria. La casa olía a café viejo y a madera encerada. En la mesa, un frasco Mason con monedas. Mi abuela decía que así se ve la vida, monedas y recuerdos guardados a tientas. Sobre la repisa, un tazón con fósforos, una taza astillada que nunca se rompía del todo y una fotografía en blanco y negro donde mi bisabuela posa con un aire severo pero justo. Todo aquello era el mundo ordinario de mi abuela. Humilde, con la dignidad envuelta en pequeñas cosas. Viniste a contarme esto, dijo ella sin rodeos. Lo sabía por las cartas. Lo supe por las miradas. Le expliqué lo que había sucedido en la reunión familiar, como algunos primos habían empezado a decir, con voz baja pero venenosa, que mi bisabuela estaba loca por el dinero, que ya no sabía lo que hacía, que había empezado a regalar joyas sin sentido, a firmar papeles raros. Fue una manera elegante de decir que la podían manipular, una manera suave para robar. Mi bisabuela, a sus 80 y tantos, vivía sola en la casita al lado del viejo mango. No tenía esposo ni hijos, no hay historias de maridos aquí, mis queridas. Su familia era una constelación de sobrinos, primas segundas y amigas que la querían por sus fideos caseros y sus cuentos en la tarde. Ella guardaba todo lo importante en un cajón con llave, cartas antiguas, un testamento pequeño que decía su nombre con letra temblorosa, la libreta del ahorro con 4 números que parecían suficientes. Y, claro, las perlas. La quieren declarar incapaz, dije. Y las palabras sonaron más duras que un golpe. Mi abuela, aquella mujer frágil pero con una fortaleza que olía a tierra mojada, me tomó la mano. Sus dedos estaban llenos de venas, como mapas, y me apretó con la calma de quien no tiene prisa por responder porque ya sabe lo que va a decir. No me dejaré, murmuró, ni que me enterraran viva. Esa frase me clavó un espinazo. Ella me contó, en voz baja, que había recibido visitas con documentos de buena fe, promesas de ayuda para hacer trámites, de llevarla al banco para arreglar los papeles. Promesas que, con el tiempo, parecían más bien embustes. Una de esas visitas terminó con una foto sacada de su cartera, mi bisabuela firmando frente a un notario. Otra terminó con un sobre con billetes y la insinuación de que ya no recordaba bien si había sido su decisión. Desde ese primer encuentro, supe que aquello iba a ser una pelea de fila por la dignidad. Y en nuestro país, las palabras capaz o incapacidad suenan como sentencias. Quien dice que una mujer mayor está loca por el dinero, abre la puerta a los tramposos y a la injusticia. Es una acusación que no se prueba con la voz, sino con papeles, con testimonios. Con jueces que ven la cosa desde lejos y con lupa. Aparecieron los documentos, una petición de tutela. Una copia de supuestas actas médicas, no firmadas por el mismo médico que la atendía, y un papel firmado por alguien que decía ser su apoderado. Aquel apoderamiento resultaba conveniente, así podían acceder a la libreta del banco, a la casa de la esquina, a las perlas. ¿Cuánto valen unas perlas? Para ellos, lo justo para empezar a hipotecar la memoria. Para ella, eran el recuerdo de su madre y la prueba de que la mujer que había sido tenía nombre. La primera vez que vi esos papeles, mis manos se pusieron frías. Los leí como quien lee una receta de cocina que no entiende. Cantidades extrañas, números que no sumaban, firmas que me parecían de otra persona. Había una fecha, 15 de marzo de 2019, una fecha que me perseguiría luego, y una suma anotada en letras, 10,000 pesos. Tanto dinero se veía como un mundo para nosotros, y sin embargo, para los que querían aprovecharse, era solo la punta de la madeja. Siempre me decía que guardara las cartas, me contó ella. Que no se pierdan, Rosa, porque las cartas tienen manos, decía, y sonreía.
Las cartas volvieron a aparecer, sobres amarillentos con letras menudas. Un acento de tinta que hablaba de amores pasados, de promesas incumplidas y de deudas antiguas. Entre ellas, la frase que más me hizo temblar: no dejes que nadie toque las perlas sin estar presente. Esa frase, escrita en 1976 con una caligrafía firme, sería una piedra de tropiezo y también de esperanza. La memoria se guarda en objetos pequeños. El primer microgiro llegó cuando, a los pocos días de la petición de tutela, recibimos una llamada del banco. Alguien había intentado retirar dinero de la libreta de mi bisabuela. El cajero preguntó por el documento del apoderado y el documento que ellos presentaron tenía sello, rúbrica y una copia del DNI que no coincidía con la letra de mi bisabuela. La empleada del banco frunció el ceño y nos dijo que algo olía raro. Trae la libreta, me dijo mi abuela. No hay que dejar que hagan nada sin nosotras. Fuimos al banco con la libreta como quien lleva una reliquia. La mujer de la ventanilla nos miró con curiosidad, dos ancianas a las 8 de la mañana, con la bolsa de frijoles en la mano. En la libreta había anotaciones, una retirada de 2,500 pesos el 20 de marzo de 2019, otra de 3,000 el 2 de abril y una transferencia por 4,500 a una cuenta que no conocíamos. Las fechas se clavaron como alfileres. ¿Quién había firmado esas hojas? ¿Quién había autorizado esas transferencias? Cada cosa tiene su nombre, dijo mi abuela, y cada firma tiene su mano. Ese conocimiento, esa forma de ver las cosas pequeñas como signos grandes, era lo que le había enseñado su madre antes de morir. Mi bisabuela, aunque ya mayor, tenía memoria para las cuentas y para las fechas. Guardaba cifras en la cabeza como otras guardan recetas. Por eso nos extrañaba, por eso parecía imposible que buscara darle dinero a desconocidos sin entender. Empezamos a preguntar en el barrio. Los vecinos murmuraban: la señora está confundida, ya no duerme bien. La vi regalando cosas el otro día. Pequeñas voces, como el eco de lo que alguien quería que fuera verdad. Fue entonces cuando apareció la palabra que lo cambiaría todo: videos. Dijeron que tenían videos de ella, contó mi abuela con los ojos duros. Videos donde se le veía diciendo cosas sin sentido, señalando papeles y riendo demasiado. La idea de que la grabaran me revolvió por dentro. ¿Videos de mi bisabuela? ¿Quién hubiera hecho eso? ¿Con qué propósito? La acusación de loca por el dinero se podía hacer pasar como cuestión médica si alguien presentaba imágenes que mostraran a la mujer desorientada. Y en la era moderna, un video vale más que el testimonio más honesto. El ojo cree lo que ve. No sabía que me estaban grabando, dijo ella. Tampoco sé qué decían esos videos. Me enseñaron uno en un celular y dicen que es de noviembre de 2018. Yo ni me acordaba. Aquí otra frase, pequeña y cortante: no sabía que me estaban grabando. Cuando alguien te arrebata la privacidad y la presenta como prueba, te quitan la voz y te ponen en vitrinas de vergüenza. La intimidad de una mujer mayor es un oficio sagrado. Empezamos a reunir pruebas. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados mientras los papeles decían una cosa y la vida decía otra. Había que encontrar la verdad detrás de las imágenes. Mi abuela recordó a un sobrino lejano, Arturo, que había estado más atento de lo habitual tras la muerte de la tía Carmendesa que dejó las perlas, y que siempre traía una cámara para documentar los recuerdos. Arturo era un hombre con ambiciones grandes y pocos escrúpulos, decían algunos. Podría ser él, pero había otra cosa que nos inquietaba, una frase que la abuela decía a menudo, como un conjuro: si algo me pasa, busca en la caja debajo del colchón. Al principio pensé que era una metáfora, luego supe que no. Mi bisabuela, como muchas de su época, guardaba documentos y objetos en sitios fuera del alcance de curiosos: una libreta con cuentas, un recibo de pago de 1995 y, sí, un rollo de fotografías en blanco y negro dentro de un sobre con el sello C1942. Encontramos la caja. Estaba atada con una cinta vieja y dentro había cosas pequeñas: un anillo oxidado, un recorte de periódico con su nombre por una obra de caridad que había organizado en 1983, cartas y, envuelta en papel cebolla, una cinta de video VHS. ¿Quién todavía usaba esas en 2019? Mi abuela me miró con lágrimas en los ojos. Mi madre grababa las fiestas en el club. Nunca pensé que servirían para esto. La cinta tenía una etiqueta a mano: Fiesta 23 de noviembre de 1989. Esa fecha resonó: 23 de noviembre, hace 30 años. ¿Qué habría en esa cinta que fuera importante ahora? ¿Y quién había guardado una cinta para que la vieran ahora?
No puede ser, susurré. Eso es de hace mucho. La cámara de la memoria era obstinada. Si alguien había grabado a mi bisabuela recientemente, también alguien sabía cómo volver al pasado. Y si había videos recientes que la mostraban confundida. Quizás había registrados de fechas anteriores que la mostraban llena de juicio, de lucidez, de voluntad. Fue entonces cuando mi abuela, con una seguridad que ya no esperaba, dijo algo que me heló: voy a llevar esa cinta al juez. La palabra se desplegó en mi cabeza como un telón. Juez, tribunal, audiencia. ¿Cómo probaríamos la inocencia de una mujer mayor en un mundo dispuesto a creer en la prueba más sensacional? ¿Cómo enfrentaríamos a quienes habían preparado la petición de tutela? Todo se volvía más grande, más oficial. Y nosotros éramos dos mujeres con el frasco Mason en la mesa. Un escalofrío me recorrió. Sabía que lo que venía no sería fácil. Teníamos que encontrar más que una cinta. Necesitábamos pruebas que conectaran los tiempos, que mostraran que la mujer que los primos querían arrojar a la sombra era la misma que había tomado decisiones. Con cabeza y corazón toda su vida, no sabía que la cinta cambiaría todo. No era la primera vez que una familia se rompía por el dinero, pero sí la primera vez que una cinta VHS, una libreta y unas perlas iban a pelear por la memoria de una mujer. Sentada en esa cocina de Lustene, yo entendí que estábamos en el inicio de una guerra que no se veía venir. Papeles contra recuerdos, mentiras contra pequeñas certezas. Los días siguientes fueron una cadena de visitas y de descubrimientos. Fuimos al archivo municipal para pedir certificados. Aparecieron actas de nacimiento y de propiedad que demostraban la antigüedad de la casa. Fuimos al notario que había protocolizado la firma de 2010 y nos dijo que no recordaba bien la fecha de esa firma, pero que la letra no coincidía con la de mi bisabuela. Cada puerta que tocábamos abría una ventana. Algunas nos trajeron aire fresco, otras nos soltaron polvo antiguo. Si la van a presentar como incapaz, tenemos que demostrar que no lo es, decía mi abuela. Y si presentan videos, presentaremos videos nuestros. Reunimos a dos vecinas, la señora Lucha y la tía Matilde, quienes llevaban más de 40 años siendo testigos silentes de la vida del barrio. Sus testimonios eran pequeños, hechos de fechas y sabores. La vi pagar la escuela de su sobrino en 1997. Ella hizo la colecta para el techo de la iglesia en 2003. No eran pruebas extraordinarias, pero eran hilos con los que coser una verdad más grande. Y mientras tanto, la petición de tutela avanzaba, lenta pero firme, como un hierro que aprieta. Un día llegó una notificación: audiencia preliminar el 7 de junio de 2019. La fecha se quedó escrita en mi mente con tiza. Teníamos menos de un mes para preparar algo que pudiera hacer frente a la acusación de locura. La justicia a veces pide paciencia, pero también coraje. Fue en ese mes que sucedió una cosa que nos dio esperanzas. Una amiga de mi abuela, doña Mercedes, encontró un pequeño reproductor de VHS en su garaje y, como en las buenas películas, lo llevó a la casa con cuidado reverente. Entre nosotras, lo conectamos a una televisión antigua, la misma que daba noticias en blanco y negro los domingos. Limpiamos la cinta con un pañuelo, la introdujimos y, con el rumor de la máquina, el tiempo volvió. La primera imagen que salió fue una sala llena de gente, de platos y de risas. La cámara temblaba un poco, tenía la mano torpe de quien graba por amor, no por técnica. Reconocí la mesa, reconocí a la mujer joven que cortaba la torta con manos firmes. Era mi bisabuela, con el cabello oscuro aún, riendo, diciendo algo claro y potente. En la escena de la fiesta había una voz que decía: si no cuidamos nuestras cosas, nos las quitarán los vivos. Mi bisabuela se reía de aquella frase y la repetía. Su figura era fuerte, su mirada clara, mientras la cinta avanzaba. Otras escenas aparecían: ella contando cuentas, apuntando fechas en una libreta, cerrando el cajón con llave y guardando las perlas en una bolsita. La vimos en la plaza, organizando una colecta. La vimos en el banco, explicando algo al cajero con la calma de quien sabe contar. Cada imagen era un golpe a la narrativa de loca por el dinero. Pero lo más importante, en la última parte de la cinta, ya con la luz baja, la cámara enfocó a un joven de Arturo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que movía la cámara como quien busca la mejor toma. Mi bisabuela estaba sentada en una silla, hablando despacio. Su voz se escucha en la cinta, clara como una campana. Yo sé cuidar lo que me dieron. Si un día me olvido, que me recuerden con cariño, pero no que me quiten lo poco que pude juntar. Se oyó la risa de Arturo, que hace un gesto hacia la cámara y dice: toma, abuela, queda para la posteridad. Nadie más pareció raro en ese momento.
Cuando la pantalla quedó en negro, nos miramos todas, la sala entera callada. Esa cinta no era la prueba que ellos querían. Era una prueba de vida, de autonomía, de memoria. Teníamos en nuestras manos algo que podía contradecir esos videos recientes que decían mostrar a la abuela confundida. Pero también sabíamos que una cinta de 1989 no bastaría para anular imágenes de 2018. Necesitábamos demostrar coherencia, necesidad de contexto y quién tenía acceso a grabar en 2018. Alguien había resubido los videos. Lo que no sabía en ese momento era que la cinta que nos traía el pasado también nos empujaría hacia una verdad más peligrosa. Alguien había grabado a mi bisabuela en 2018 con una nueva cámara digital, y esos videos habían aparecido en manos de quienes querían la tutela. Además, alguien, y no sabíamos quién, había empezado a mezclar y manipular imágenes. La guerra apenas empezaba y no sabíamos cuán lejos llegarían. Me quedé mirando la televisión como quien mira el cielo antes de una tormenta. Afuera, el mango en flor parecía indiferente. Adentro, las perlas brillaban en la mesa como pequeñas lunas, y yo pensé en la promesa que le había hecho a mi abuela: no te vamos a dejar sola. La fecha de la audiencia se acercaba. Teníamos la cinta vieja, testigos, y la ira de una familia que se olvida de lo que es honrar. Pero también teníamos dudas. ¿Cómo explicar ante un juez que alguien podía fabricar la imagen de una mujer confundida? ¿Cómo probar manipulación? ¿Quién haría eso por dinero? No tenía respuestas claras. Solo un camino: ir a la audiencia con lo que teníamos y esperar que la verdad, de alguna manera, encontrara su voz en la sala del tribunal. La puerta del juzgado se abrió y dentro alguien esperaba con una carpeta negra. Entramos al juzgado con el corazón pegado a la garganta. Recuerdo que la puerta chirrió como cijarra vieja y el pasillo oliera a café y limpieza judicial. La sala estaba teñida de luz fluorescente, con bancos de madera, donde se sentaba la gente que siempre está dispuesta a mirar un drama ajeno. Arturo estaba allí, de pie, con la carpeta negra apretada entre las manos. Su sonrisa tenía la frialdad de quien ya calculó el costo de todo. A su lado, un abogado que hablaba con voz grave como si cada palabra fuera una sentencia anticipada. Nos miraron entrar, mi abuela con sus perlas, yo con la cinta VHS envuelta en papel cebolla, la señora Lucha con su pañuelo y la tía Matilde con la libreta de cuentas. Parecíamos un ejército de bordadoras, con nuestras armas, testimonios, fotografías, una cinta vieja y la memoria de generaciones. El juez, un hombre de unos 50 años con anteojos y una barba cuidada, abrió la sesión. Su voz tenía esa mezcla de cansancio y autoridad que las cortes tienen cuando saben que van a ver historias humanas repetidas una y otra vez. El expediente decía petición de tutela en expediente No 2019 de 3721. Lo recuerdo porque lo leí con los dedos temblando, fechas, firmas, médicos citados. Junio 7 de 2019, audiencia preliminar. Su solicita la tutela por presunta incapacidad de la señora Carmen López, anunció el abogado de la parte contraria. Pruebas, informes médicos, testimonios y videos que demuestran desorientación. La palabra videos resonó como un golpe seco. Sentí el estómago encogerse. Había visto la cinta de 1989 y había convencido a todo el que la había visto de la lucidez de mi bisabuela. Pero los videos que ellos traían eran recientes, digitales, con enfoque y cortes. Una cosa era la memoria encendida por el VHS y otra muy distinta era la inmediatez bruta de un clip moderno. Presentamos el material, dijo el abogado. Se ha subido a la nube, tenemos capturas y metadatos. Solicitamos la medida precautoria de tutela inmediata. Nuestra abogada, una mujer joven y decidida llamada Marcela, se levantó con calma. Tenía un cuaderno pequeño y la mirada resuelta de quien ha visto casos como este antes, familias que quieren encubrir codicia con diagnósticos. Solicitamos la verificación forense de los videos, dijo, y objetamos la presentación de material sin cadena de custodia. La sala se llenó de murmullos. El juez, con gesto entre curioso y cansado, pidió las pruebas. Trajeron un celular, unas memorias, impresiones y ese famoso pendrive que, según ellos, contenía los clips donde mi bisabuela parecía confundida. Arturo sonreía y miraba a mi abuela como quien mira un objeto que sabe suyo. Fue en ese momento cuando mi abuela se levantó, despacio, y me dijo al oído: Rosa, diles que la perla no está en la caja. No entendí al principio. Luego supe que hablaba de algo más que perlas. Ella hablaba en clave, como su madre le había enseñado siempre, usar símbolos para proteger cosas.
En su bolso traía, envuelta en un pañuelo, la copia de un recibo notarial de 1992 que demostraba que esa casa era de mi bisabuela desde hacía décadas. Lo sacó con las manos temblorosas y lo puso sobre la mesa. Mi madre guardó todo, dijo. Todo tiene su lugar, las mujeres de mi familia saben esconder la verdad donde menos la buscan. El perito forense fue llamado a declarar. Era un técnico flaco con gafas que hablaba como los expertos, con datos. Dijo que podía analizar los metadatos de los archivos, verificar la integridad de la cadena de custodia y determinar si hubo manipulación digital. Me miró con cierta condescendencia, como quien piensa que lo digital es tarea de jóvenes. Pero cuando sacó su computadora y comenzó a teclear, todos nos quedamos en silencio. Los archivos presentados muestran edición, dijo. Hay cortes, fondeo y recodificación. Además, algunos metadatos muestran que los archivos fueron subidos desde una cuenta registrada a nombre de Arturo Fernández el 12 de noviembre de 2018 y, posteriormente, manipulados en abril de 2019. Una pequeña explosión de sorpresa recorrió la sala. Arturo palideció como quien ve su maqueta caer. ¿Qué significa eso? Preguntó el juez. Que los videos que muestran a la señora con actitudes confusas fueron editados y recodificados. Podemos rastrear el origen de los archivos a un dispositivo vinculado al señor Fernández. El abogado de Arturo se quedó mudo. El abogado de Arturo, con voz que intentaba recomponer la calma, alegó que cualquier persona podía haber accedido al dispositivo, que la prueba no era concluyente y que, además, los médicos que habían firmado los informes avalaban la incapacidad. Sacaron un informe clínico con membrete, pruebas cognitivas y notas de una supuesta doctora llamada Dra Morales, con fecha 10 de marzo de 2019. El sello parecía firme. Era un golpe fuerte, no solo videos, sino un supuesto aval médico. Solicitamos que se tome en cuenta el informe clínico, dijo el defensor. Es una médica de renombre en el Hospital Central. Mi abuela apretó las manos en su cartera. Sus nudillos parecían hechos de hilo. Entonces pasó algo que no esperaba. La señora Lucha, con voz de mujer que ha vivido mucho, contó que, en marzo de 2019, Arturo se quedó una noche entera en la casa de mi bisabuela para ayudar con la luz. La tía Matilde añadió, la vi traer recetas y pastillas en un sobre. Me pareció raro, eran testimonios pequeños, de barrio, pero comenzaron a dibujar un patrón mientras la audiencia seguía. Llegó para nosotros una noticia. La Dra Morales no recordaba haber firmado ese informe. Cuando la llamaron, con voz temblorosa y sorprendida, dijo que no había visto a la paciente en esas fechas. La firma, sin embargo, era muy parecida. El sello parecía auténtico porque alguien había copiado su membrete. Podría ser falsificación, dijo Martela. Necesitamos investigar. Eso encendió una chispa. Si había documentos falsos, la petición de tutela cambiaba de color, dejaría de ser un acto médico para convertirse en una maniobra legal. Era propio de aquellos que creen que la ley sirve para disfrazar la ambición. La mentira se viste de papeles y pide que la creamos. Afuera, el calor de junio se sentía en el pecho. El juez decidió suspender la mediación para recabar más pruebas y fijó una segunda audiencia para el 28 de junio de 2019. Nos dio tiempo para respirar, pero también nos obligó a prepararnos. Salimos del juzgado como quien deja una batalla a medias. Arturo nos miró con la misma sonrisa gélida. No saben con quién se metieron, murmuró. No lo subestimé, había en él algo de perro viejo, no. Rendía, buscaba puntos débiles, y nuestro punto débil era que no teníamos, hasta ese momento, pruebas irrefutables de manipulación más allá del dictamen técnico. Necesitábamos algo que mostrara intención. ¿Quién recortó? ¿Quién subió? ¿Quién se benefició? Volvimos a casa con una idea que nació de la costumbre de mi abuela. Las cosas pequeñas cuentan. Recordamos la caja con la cinta VHS y el sobre de fotos que guardábamos en su colchón. La desempacamos otra vez y, al mover la cinta, salió un pliegue de papel donde había unas notas escritas a mano, fechas, nombres, una mención Arturo, grabaciones noviembre de 2018, no confiar. Las letras eran de su madre y aunque la tinta parecía desvanecida, el mensaje era claro. Alguien sospechó que había cámaras alrededor. Mi madre anotó cosas, dijo mi abuela, ella era de memoria fina, esa nota nos dio un rumbo. Si alguien había grabado en noviembre de 2018, quizás había cámaras en la casa o alguien había usado un teléfono. Pero ¿quién tendría interés en grabar? ¿Qué se buscaba?
Empezamos a revisar el cuarto, donde mi bisabuela cosía, un lugar pequeño con una ventana que daba al patio, detrás de la cómoda. Con la turbia dedicación que uno tiene cuando la verdad aprieta, encontramos un viejo reloj de pared con una tapa suelta. Dentro, una micro SD que era una tarjeta diminuta, casi de juguete. La miré y pensé en la manera en que la tecnología se esconde en objetos viejos como si fuera una traición. Llevamos la tarjeta a Martela, quien la entregó al perito. Aquella tarjeta contenía archivos de audio y video grabados en noviembre de 2018. Contenían, sobre todo, la voz de mi bisabuela hablando con claridad sobre sus cuentas, su intención de dejar las perlas a la iglesia si acaso, y una conversación a media voz con alguien que no se identifica. En uno de los archivos se escucha claramente la risa de Arturo. ¿Qué es esto?, pregunté. Con la boca seca, grabaciones originales, dijo el perito, archivos con metadata que confirman su creación en 12 de noviembre de 2018 y sin recodificación. Eso fue como encontrar una llave en el cajón. Teníamos originales, archivos que demostraban que en 2018 mi bisabuela hablaba con lucidez. ¿Por qué, entonces, habían salido videos alterados en 2019 que la mostraban confundida? La respuesta olía a manipulación intencional. En la tarjeta había algo más. Analizando la tarjeta, el perito encontró una carpeta oculta con un archivo cifrado. El nombre del archivo era una fecha, 20 de marzo de 2019, MP4. Esa fecha era una de las que aparecían en la libreta del banco como retiro. ¿Por qué un archivo de marzo de 2019 estaría guardado dentro de una carpeta escondida en una tarjeta encontrada en un reloj? Y, más importante, ¿quién lo había puesto allí? El día de la segunda audiencia llegó con más expectativas. Llevamos al juzgado la tarjeta, los testimonios de las vecinas, la cinta VHS y las actas del banco. Marcela pidió que se hiciera una diligencia pública para recuperar los archivos originales subidos a la nube, para solicitar al proveedor de Internet las IPs de su vida y para requerir a Arturo que entregue sus dispositivos. La defensora de Arturo se opuso con energía. No hay causa probable para allanamiento digital. La sala se tensó. Solicitó que se requiera a la compañía de telefonía y a la plataforma que entregue el registro de su vida, y la IP, insistió Martela. Es necesario para determinar la autoría de la manipulación. El juez, después de leer documentos y escuchar testimonios, decidió autorizar la diligencia. Se emitió un oficio para que la plataforma remita los registros. Arturo, al ver que las cosas se movían en su contra, empezó a mostrarse nervioso. Ese nerviosismo se convirtió en prisa y la prisa en errores. Una semana después, la plataforma nos entregó parte de la información: IPs, horarios y un nombre de usuario. La IP de la subida, en abril de 2019, correspondía a una cafetería donde Arturo pasaba mucho tiempo, pero sobre todo correspondía a la dirección de su primo, que coincidía con la de un amigo que la había usado para camuflar sus movimientos. El rastro estaba ahí, frágil pero evidente. No solo eso, los archivos originales, los que estaban en la tarjeta SD, coincidían en fecha con las grabaciones que habíamos encontrado en la cinta VHS, noviembre de 2018. Los archivos subidos en 2019 eran versiones recodificadas. Es una cadena, dijo Martela con voz firme, y está rota por quien la manipuló. Arturo bajó la mirada, las cosas se pusieron calientes. En la tercera sesión, la defensa de Arturo presentó un nuevo documento, una carta de un supuesto notario donde se afirmaba que mi bisabuela había otorgado poderes mancomunados en 2017 y que, además, había manifestado episodios de confusión desde 2016. Era un golpe bajo. ¿Un notario que firma con facilidad? Marcela objetó la autenticidad y pidió comprobantes. Cuando citaron al notario, resultó que había fallecido en 2015. La firma, de nuevo, era apócrifa. ¿Cuántos papeles falsos se necesitan para despojar a una mujer de su voz?, preguntó mi abuela en voz baja, más para ella que para nosotros. La sala, de pronto, olió a fraude. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Alguien fabricó informes, subió videos manipulados y presentó documentos falsos para crear un estado de opinión que favoreciera la tutela. Y en el centro, como siempre, estaba Arturo, que tenía más que ganar que perder. El momento decisivo ocurrió el día en que el perito forense recibió un paquete anónimo en la oficina.
una memoria externa con una copia de los archivos subidos por Arturo y, dentro, un archivo de registro que mostraba la cadena de edición, cortes, transiciones y, lo más importante, un archivo con nombre e instrucciones, TXT. En ese archivo había una transcripción de una conversación entre Arturo y otra persona, donde se hablaba de hacer que parezca confusión y editar los fragmentos de 2018 para que coincidan con la historia. Las palabras eran crudas, prácticas, sin poesía. Cuando Martela leyó esas instrucciones en voz alta ante el juez, la sala se quedó helada. Era la confesión técnica de un plan: editar, subir, presentar. Una prueba que no necesitaba demasiada ciencia. Solo sentido común. Solicitó arresto por presunta falsificación y fraude, pidió la fiscalía con voz grave, y la suspensión inmediata de cualquier medida de tutela. Arturo, que hasta entonces había mantenido la compostura, perdió el color. Sus ojos, que antes eran como cristales, se nublaron. Su abogado intentó contener el desastre con apelaciones y objeciones, pero la evidencia, por una vez, era brutal. Archivos con su firma digital, IPs asociadas a cafés y domicilios donde él se movía, y mensajes que parecían planificar el montaje. Arturo dio un paso que nadie esperaba. Y en ese paso estuvo la última jugada antes del clímax. Arturo, visiblemente acorralado, se puso de pie y con voz que intentó ser firme, pidió la palabra. Dijo que quería presentar un video final, que demostraría que mi bisabuela en realidad había estado confundida el mismo día que firmó ciertos papeles. Sacó de su carpeta negra un USB y lo entregó al tribunal. El juez, con el ceño fruncido, lo introdujo en su computadora y con la atención de toda la sala, se proyectó una imagen. Era un video corto, de poco más de 1 minuto, en el que mi bisabuela aparece sentada, hablando con voz que algunos podrían describir como errática. Era una toma íntima, que parecía grabada apenas hacía unas semanas. Mi corazón saltó. Había pasado tanto analizando archivos que temía haber perdido la batalla en el último minuto. El juez miró a Martela, a mí y a mi abuela. Por un momento, sentí que el tiempo se hacía fino como papel de cebolla. ¿De dónde proviene este archivo?, preguntó el juez. Arturo dijo con voz ronca: de mi teléfono. Lo grabé cuando fui a visitarla. Ella estaba confundida y eso demuestra incapacidad. Su afirmación tenía un peso cruel, un sobrino ofreciéndose como prueba de la locura de una mujer. Pero había algo en el video que me hizo fruncir el ceño. En el fondo, apenas visible, se escuchaba una melodía que mi bisabuela solo cantaba cuando cosía de noche. Era una canción que ella le había enseñado a su madre en 1962. Y yo reconocí una voz. No era mi bisabuela la que hablaba. Era alguien que imitaba su ritmo. La pantalla se congeló en la cara de Arturo, y su sonrisa se rompió. La sala quedó suspendida apenas un instante, como si el aire hubiera decidido guardar silencio para escuchar mejor. La imagen del video, la que Arturo había presentado como prueba final, seguía proyectada en la pantalla. Mi abuela sentada, con la luz dulce del atardecer entrando por la ventana, hablando con voz que, a primera oída, algunos podrían llamar errática. Sobre el fondo, la melodía conocida que yo reconocí al instante, la canción que mi abuela tarareaba mientras cosía. Pero no era solo eso. En el fondo, muy apagado, se escuchaba un ruido repetitivo, una máquina de escribir antigua y un golpe metálico, como el cierre de una cartera. Era un detalle que parecía pequeño, casi insignificante, pero para quienes vivimos a mano de la memoria, esas minucias son mapas. El juez nos miró a todos, a mí, a mi abuela, a Martela, al perito y por último a Arturo, cuya sonrisa se había disuelto en algo precipitado y gris. Marcela aprovechó ese flanco de duda y pidió la palabra con esa voz de tambor que tienen los que saben pelear con leyes y con el corazón. Señoría, dijo, solicitamos la reproducción o análisis comparativo inmediato del archivo presentado por la parte demandada. Hemos entregado ya a la Fiscalía una copia de la memoria externa anónima donde aparece la cadena de edición. Hay instrucciones explícitas, IPs y metadatos que vinculan la manipulación al señor Arturo Fernández. Además, la grabación de la micro-DCD encontrada en la casa de la señora Carmen confirma que, en noviembre de 2018, la señora hablaba con plena lucidez. Estos archivos no son compatibles con la narrativa de incapacidad. El perito forense, con la calma de quien ha pasado muchas noches delante de una pantalla, pidió permiso para hacer una comparación en la sala, con un pequeño equipo traído en un maletín. Conectó el pendrive que Arturo había entregado, la memoria externa anónima y la tarjeta SD encontrada en el reloj.
Los proyectores hicieron su trabajo y las pantallas se llenaron de líneas, de códigos, de espectros de audio. A simple vista para el profano era un idioma técnico. Para nosotros, cada confirmación técnica sonaba a un golpe certero que abría una herida, señoría, explicó el perito. El archivo MP4 presentado por la defensa fue recodificado el 12 de abril de 2019. Posee cortes en segmentos de audio y video que coinciden exactamente con fragmentos originales registrados el 12 de noviembre de 2018. Además, en el audio se ha insertado un ruido de fondo diferente que altera la percepción temporal de las frases. Este tipo de edición requiere intención y un editor con conocimiento técnico. La sala contuvo la respiración, el juez se frotó las sienes como quien intenta ordenar papeles desparramados. Arturo titubeó, su abogado buscó argumentos en el aire y algunos primos lejanos inclinaron la cabeza como si cada palabra se fuera clavando en su conciencia. Entonces la fiscalía pidió una medida urgente, la retención preventiva de dispositivos, la orden de captura por presunta falsificación de documentos públicos y fraude procesal. No estábamos pidiendo la guillotina. Pedíamos que la justicia hiciera su trabajo con manos que no fueran de barro, mientras los técnicos trabajaban. La sala se llenó de recuerdos y detalles que parecían cobrar otra dimensión, la libreta de ahorro de mi abuela con los retiros anotados, las perlas envueltas en papel cebolla, la cinta VHS con las fiestas antiguas donde ella, con la dulzura de siempre, decía cosas con sentido. En mi pecho había una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque la verdad técnica estaba saliendo a la luz. Miedo porque aquellos que buscan robar la memoria de una mujer no se detienen ante nada. La verdad, aunque a veces tardía, tiene un modo de abrir ventanas. El perito mostró otra pieza clave en el archivo instrucciones. Entre las palabras apareció una frase que nos cortó a todos, hacer que parezca confusión. Subes los clips mañana en la tarde. Yo me encargo de manejar la presión familiar. La transcripción mostraba una voz masculina y las frecuencias coincidían con la voz registrada en mensajes que Arturo había enviado desde su teléfono. Era como si el plan hubiera dejado huellas, como si un ladrón se hubiera tropezado con su propia cuerda. Solicito que se ordene la detención del señor Arturo Fernández por indicios de falsificación, pidió la fiscal. Además, intimamos a la restitución provisional de todos los bienes retirados de la cuenta de la señora Carmen y la preservación de las perlas hasta nueva resolución. El juez, con la gravedad que obliga a tomar decisiones que cambian vidas, accedió a varias de las solicitudes, retención de dispositivos, investigación fiscal y policial, y la suspensión temporal de cualquier acto de disposición sobre los bienes de la señora Carmen. No era una sentencia final, pero era una barrera que impedía que el saqueo continuara mientras la verdad se desentrañaba. Arturo miró a su alrededor. Derrotado, lo que vino después fue una mezcla de procedimientos y escenas humanas. Las fuerzas del orden llegaron con documentos, con amables miradas de oficialidad y con la rigidez necesaria. Registraron la casa de Arturo con orden judicial. Revisaron computadoras, cuentas de correo y respaldos en la nube. Cuando sacaron de una carpeta una hoja con notas, alguien la reconoció, era la misma caligrafía que aparecía en uno de los documentos falsificados. Fue un momento en que el mundo pareció alinearse, el rastro, que antes había sido polvo sin forma, se hizo camino. Mientras todo eso sucedía, mi abuela y yo fuimos a la casa de Carmen. La encontré sentada junto al mango, mirando al patio con esa calma de quien cose el tiempo. Las perlas estaban sobre la mesa, envueltas como si guardaran un sueño. Le tomé la mano. Su piel, delgada y caliente, parecía un cuero que había vivido muchas estaciones. No había en ella resentimiento, sino la serenidad de alguien que sabe que ha hecho lo mejor que pudo. Te lo dije, Rosa murmuró. Las cartas tienen manos y las perlas, memoria. Le expliqué lo que había pasado en el juzgado, la retención de dispositivos, la orden de investigación, la suspensión de la tutela. Ella sonrió como si aquello fuera el final de una larga espera. No quiero que verjas me protejan, dijo. Solo quiero que mi nombre siga siendo mío, que me recuerden por lo que hice y no por lo que me inventaron. La dignidad es la última casa que uno construye y no la toman los otros. Con el pasar de las semanas, el proceso tomó su curso. Hubo audiencias técnicas donde los peritos explicaron en detalle las alteraciones hechas. Testigos que corroboraron que Arturo había pasado noches enteras en la casa de Carmen en 2019 bajo el pretexto de ayudar y que habían visto movimientos extraños alrededor de la libreta. Los vecinos hablaron con voz clara.
La comunidad, que había sido un murmullo al principio, se transformó en un coro que pedía justicia. La prensa local, sensible al escándalo y al símbolo de una anciana acusada injustamente, empezó a cubrir el caso con cierta emoción. No era solo sobre dinero, dijeron. Era sobre la memoria de una generación. La fiscalía presentó cargos por falsificación documental, fraude procesal y hurto. En el expediente aparecían cifras: 2,500 pesos retirados el 20 de marzo de 2019, 3,000 el 2 de abril. Una transferencia por 4,500 el 12 de abril a una cuenta que, tras rastreo, aparecía vinculada a una sociedad pantalla que tenía como administrador a un amigo de Arturo. En total, sumaban 10,000 pesos. Para algunos es poco, para nosotros era la mitad de lo que la señora había guardado en años. El día de la lectura de cargos fue como un rito. Arturo se presentó con una camisa blanca y sudaba. Su abogado intentó apelar a la compasión, a la supuesta confusión y a la ayuda desinteresada. Pero la evidencia, esa paciente artesana, había tejido un tapiz que no permitía muchas dudas. El juez, después de escuchar, dictó medidas: arresto domiciliario para Arturo, mientras avanzaba el proceso penal, y devolución provisional de los 10,000 pesos a la cuenta de la señora Carmen. Además, ordenó la custodia de las perlas en un lugar seguro, una caja fuerte bancaria, hasta que se resolviera la propiedad definitiva. Arturo pagó las consecuencias que no imaginó. No todo fue solo ley. Hubo reconciliación también. Algunas manos que habían callado frente al rumor se acercaron con vergüenza a pedir perdón. Algunos primos, que habían mirado con ojos de oportunidad, trajeron cartas donde explicaban que habían sido persuadidos por argumentos que no conocían a fondo. Otros no volvieron. La familia se fracturó. Algunas costuras fueron imposibles de reparar, pero hubo actos de reparación. La tía Matilde organizó una colecta en la vecindad para pagar honorarios legales. La señora Lucha llevó canastos de comida y el cura de la iglesia ofreció apoyo moral y espacio para la reunión comunitaria, donde se contó la verdad. La audiencia final, la que muchos esperábamos como cierre, fue una mezcla de técnica judicial y escena humana. Marcela presentó el expediente completo, las pruebas técnicas, las grabaciones originales, las transcripciones de los mensajes y el rastro de apps que vinculaban a Arturo con las subidas. La defensa intentó argumentar atenuantes, pero la fuerza de las evidencias y la coherencia del relato nos llevaron a un punto inevitable. Arturo fue condenado por falsificación y fraude procesal en primera instancia, con orden de restituir los fondos y de pagar una multa equivalente a 20,000 pesos para reparar el daño moral y material causado a la señora Carmen. Además, el registro público mostró la suspensión de cualquier derecho de disposición sobre la casa. Cuando el juez leyó la sentencia, la sala se llenó de sol. No era un crimen de novela ni un drama de película. Era justicia aplicada con los tiempos que la ley exige. Arturo, con la mirada baja, escuchó las palabras finales y el juez dijo algo que quedó resonando: la memoria de una mujer mayor no es propiedad de nadie. Es un derecho humano que merece tutela, no explotación. El silencio se rompió con llanto. Esa tarde, la comunidad se reunió en la plaza. Trajeron café, pan y alguna torta que mi abuela devoró con la calma de quien sabe que la batalla terminó, pero que la guerra contra la indiferencia continúa. Entregaron un sobre simbólico a la señora Carmen con la devolución de 10,000 pesos, y la caja con las perlas fue abierta en medio de risas y lágrimas. Ella tomó la cadena, la sostuvo en su mano, la puso contra su pecho y dijo pocas palabras, que fueron como un juramento. Estas perlas no eran para mostrar, sino para recordar. Se las voy a dejar a la iglesia, como dije, para que iluminen un techo donde la gente se cobije. Hubo quienes, entonces, empezaron a preguntarme, ¿por qué no demandaron con más fuerza? ¿Por qué no pidieron cárcel firme? Yo, que soy una mujer de años, les respondí con la serenidad que me dieron mis mayores. Lo que queríamos era recuperar la verdad y la dignidad. Las penas deben ser proporcionales, sí, pero la reparación del daño es lo que realmente devuelve la voz a las heridas. La justicia que sana es la que vuelve a poner nombres sobre las cosas. Con el tiempo, mi abuela, la mujer que había guardado cartas y perlas, recuperó su rutina. La justicia no borró el dolor, pero le dio un lugar. Siguió riendo en las fiestas, siguió organizando la colecta para el techo de la iglesia, siguió recordando nombres y fechas con esa memoria que parecía hecha a mano. Las perlas terminaron en la iglesia como ella lo pidió,
colgadas en una caja de vidrio en un altar lateral con una placa, donación de Carmen López, en memoria de su madre. Cuando paso por allí, toco el vidrio con el dedo y me parece oír el eco de su voz. Hubo consecuencias que fueron más allá del juzgado. El banco revisó sus protocolos. La notaría, donde aparecieron firmas falsas, fue denunciada y auditada. Y la comunidad organizó charlas sobre estafas a personas mayores. Lo que había sido una herida aislada se transformó en un llamado a proteger a quienes más pueden ser vulnerables. Mi abuela vivió sus últimos años con la dignidad restaurada. Falleció en paz, en su cama, con la mano de una vecina, sosteniéndole el pulso. En su funeral, la iglesia estuvo llena de gente que la recordaba por las colectas, por los fideos, por las historias. Las perlas, ahora en el vidrio del altar, brillaban como un collar de luna. Cuando llevaron la caja con las cartas a la parroquia, alguien abrió una de ellas y leyó en voz alta: "No dejes que nadie toque las perlas sin estar presente". Fue una frase que había cruzado generaciones y que, finalmente, encontró su fin tras la justicia. Las herencias más valiosas no son las que se guardan en cofres, sino las que se transmiten con cuidado. ¿Y yo qué aprendí de todo esto, mis queridas? Aprendí que no hay edad para ejercer la defensa de lo propio. Aprendí que las perlas, las cartas y las cintas son testigos silenciosos que, cuando alguien los escucha, revelan la verdad. Aprendí que las familias se pueden romper por la codicia, pero que también se pueden coser con hilos de verdad y de arrepentimiento. Aprendí, sobre todo, que las voces de las mujeres mayores merecen ser oídas sin prejuicios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte, este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.